Hola palomas, ¿cómo están? Hola a nuestro palomar querido, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Seguimos en esta quinta temporada hablando de las emociones y hoy nos toca una emoción muy importante. ¿Y cuál es la pregunta, palomas? ¿El enojo toma el control de tu vida? ¿Qué opinas? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que somos muy tranquilas? Dani como que ahí creo que no está de acuerdo. Entonces, cuéntenme, palomas, ¿qué opinan del control del enojo? Bueno, el control del enojo en nuestra vida. Si el enojo llegó es porque ya tomó el control de nuestra vida. O sea, si el enojo está, ahora el tema es, Los eh, del club de mecha corta, por favor. ¿qué sería el club de mecha corta? Mecha corta es cuando, por ejemplo, en un cohete, la mecha es el hilito donde lo Ah, prendes, se ahí Y está. enciende. rápidamente se prende. La bomba, sí, 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 Exacto. sí. ¿Qué opinan, palomas? Dani, perdón, te interrumpí. Yo creo, considero que cuando ya tomó el control de nuestra vida, cuando el enojo apareció, como toda emoción que aparece sin avisar, ¿sí? Entonces apareció y ¡plum! Como dijo Chris, ¿no? Explotó la bomba. Entonces, a partir de ahí, sí, claro que tomó el control de nuestra vida. El tema es cuánto me voy a pelear y me voy a enojar con el enojo mismo. Sí, entonces es ahí, pero ustedes saben, ya llevamos más de 20 capítulos, 20 y algo, y yo soy de las que todo lo que aparece lo agradece. O sea, es mi manera de vivir, ¿no? Y de encontrarle sentido a algo que no me hace bien. Entonces le busco un sentido para poder encontrar una respuesta y seguir madurando y transitando esta vida. Entonces, el enojo, o en algún momento recuerdo que cuando yo tomaba clases de radioteatro, en uno de los ejercicios me tocó enojarme. La profesora decía, bueno, enojate. Yo no podía enojarme, te lo tenía anulado. Y eso no es bueno. No enojarse no es bueno. Ahora, eso, como decimos siempre, nos dejamos para acá, para nuestra psicóloga, pero el enojo, no enojarse no es bueno, ¿sí? Hay que enojarse, porque si te importa algo, tenés que enojarte. El enojo hay que transitarlo, porque si no hay un adormecimiento que te lleva a transitar otros problemas. Pero bueno, hasta ahí por ahora se los dejo. Bueno, yo creo que eh, sí me he enojado en la vida, por supuesto, pero han sido pocas veces. Y ustedes dicen, ay, ¿cómo tú? Bueno, me he molestado fuertemente muchas veces, pero verdaderamente cuando me he enojado, de verdad, en toda la extensión de la palabra, a mí me ha ayudado para detener cosas, para hacer valer algo que yo creo injusto. Y aquí les voy a dar un ejemplo muy rápido. Hace algunos años, en el estacionamiento que fui por mis hijas, en el estacionamiento veníamos saliendo dos carros y un carro sale con personal de seguridad que traía a los hijos de no sé quién, no se da cuenta y le pega a mi carro y lejos de bajarse en un estacionamiento de una escuela para decir, oye, pues es un accidente, ¿no? Agarra y esa gente se ve rápidamente, se hace para atrás y, y como que quiere darse a la fuga, por decir algo, pero adelante no podía hacerlo tan rápido por los espacios. Y en ese momento justamente eso me molestó muchísimo, no me molestó muchísimo, me enojó grandemente y, y perdiendo el control de no saber con quién me estaba metiendo, porque estoy hablando que venía gente de seguridad armada. ¿Saben qué hice? Me puse enfrente del mendigo carro para detenerlo y le dije, te bajas, y me puse a gritarle, y te bajas. O sea, imagínense ustedes el enojo, o sea, totalmente yo perdida en aquella situación y te bajas y bueno, finalmente, pues sí,
tuvieron que detenerse y todo esto. Y yo le decía, pero ¿por qué te vas? O sea, le empecé a reclamar y decir, pero ¿cómo te vas? Lo acabas de hacer, vamos. Pero eso no fue lo que más me hizo voltearme a ver. El ver la cara de espantadas que tenían mis hijas de ver a su mamá que había perdido el control. No sé si me explico. Entonces, cuando vi que, vamos, ni agarré a golpes ni nada, pero sí fue muy fuerte en el de que te bajas. O sea, me puse, imagínate, me pudieron haber echado el carro encima, gente de seguridad. Vamos, imagínense por ahí un loquito, ¿no? Y yo me le puse el brinco, o sea, y te bajas, y te... ¡Wow! Cuando mis hijas me dijeron, es que mamá, ¿no habrá alguna vacuna para que no te enojes tanto? Dije, wow. O sea, imagínate la capacidad que puede uno tener de espantar a la gente que más amas. O sea, todo tiene que tener su justa medida. Y ahí el enojo había tomado control de mí. Entonces, justamente trato de que me puede llegar a molestar algo mucho, sí, y mucho, pero no toma el control. Porque yo sé, en mi caso, que cuando yo me enojo, puedo hacer cosas que verdaderamente me voy a arrepentir todavía. Como fue este caso, no por lo que hice con las personas, sino por la huella que le dejé a mis hijas de esa imagen de su mamá. Perdón, cedo el micrófono. Perdón. Perdón, cedo. Adelante. No te enojes, Gaby. Adelante, Millana. Yo creo que la diferencia es cuando, o sea, tenemos que distinguir cuando es un enojo que es reactivo y es como más una postura infantil y cuando es un enojo real, porque hay un peligro real de algo que tienes que delimitar y marcar. Que eso va de la, o sea, por ejemplo, para mí siempre va de la mano de la intensidad. O sea, cuando, no sé, por ejemplo, ahorita que estás diciendo eso, me acordé también de las veces que me han sacado de las casillas. Fue una de tránsito en Monterrey, que me acuerdo que me dijo, ¿y te das la vuelta aquí? Y me hizo darme la vuelta. Yo acababa de llegar a vivir a Monterrey, o sea, yo todavía no sabía ni dónde estaba y estaba pasando casi por tránsito. Y es de zona de carretera federal. Entonces me puso una multa por darme vuelta prohibida en zona federal. O sea, cosa que ella me había dicho que hiciera. Entonces, para mí es el tema como de las injusticias y así, y más como el abuso de poder. Pero era como un tema como de impotencia y me acuerdo que lloré de la impotencia. O sea, fue así, estaba tan enojada que empecé a llorar de la impotencia y casi creo que le dije, ya dame la multa y me fui y llorando. Pero yo me di cuenta que uno es, desde chica siempre he sido de la justiciera, que eso ya me doy cuenta que no tiene tanto que ver conmigo, sino más bien con lo que vienes arrastrando también de generaciones anteriores y demás. Pero también en ese momento en el que me pararon y que me pusieron esa multa, yo estaba súper bloqueada. Yo tenía un muro de contención a nivel emocional que cuando falleció mi abuelita materna, que ella vivió con nosotros antes de que yo naciera, o sea, era mi segunda mamá, yo no pude llorar porque estaba tan reprimida en mis emociones que no pude expresar eso. Pero ella, ese tránsito con esa injusticia, que esa es una emoción, el enojo para mí estaba más permitido, o sea, el pelear por lo justo y así estaba más permitido, me ayudó a liberar una tristeza que no había podido sacar porque no era permitido para mí en ese momento sentirme triste o llorar. Entonces, ahora lo puedo ver, pero en ese momento yo dije, puede ser posible que esté llorando de impotencia. Ahora entiendo que no estaba llorando de impotencia. El enojo me ayudó a destapar la tristeza que tenía guardadísima por el duelo de una persona que para mí ha sido de las personas más importantes en mi vida. Entonces, qué importante también es darle su nombre y su etiqueta a cada emoción, porque eso es lo que hace que, al menos a mí es, a ver, si estoy haciendo berrinche como niña, entonces por lo que creo que estoy enojada, a lo mejor no es la razón fundamental por la que me estoy enojando. Por eso es que no tengo control, o sea, las emociones me están controlando porque es como si me hubieran destapado una coladera y empezó a salir. Pero eso me ayudó a quitar la tapa, pero no quiere decir
que eso me está causando el chorro de emoción. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, qué importante también es estar presente con la emoción correspondiente. Y si no tiene nada que ver con la realidad actual, irte un poquito más atrás para ver, a ver, ¿en qué momento me he sentido de esta manera? Para ver por qué está siendo como sobreactuada mi emoción. Y a lo mejor ahí puedes encontrar respuestas y a lo mejor puedes sentir que tienes un poquito más de compasión con las emociones que estás sintiendo y sentirte un poquito más en paz de decir, no, no es algo que se me va a ir de las manos cuando vuelva a llegar o me vuelva a presentar esta situación, porque ya sé de dónde viene. No sé, ¿sí? Sí, a mí me pasa mucho, o sea, digo, quien me conoce sabe que soy muy tranquila, pero cuando me enojo ya es cuando realmente ya se fue acumulando muchas cosas y exploto. Y que está mal, porque yo creo que a veces como que dejo que se acumule demasiado y cuando exploto pues ya es más allá. Pero ahorita que decías justo eso, estaba pensando que a lo mejor les ha pasado a ustedes de que justo un día que a lo mejor algo les salió mal, como que empiezan a encontrar, a enojarse con el tráfico, a enojarse porque no había lo que estaban buscando, a enojarse. Y al final, como bien dice Cris, es más bien algo que traes que a lo mejor no has sabido expresar y que se te va acumulando, ¿no? Y entonces, hasta en el más mínimo detalle encuentras una razón para enojarte, ¿no? Y está mal, porque entonces al último que le toca ya el enojo acumulado, pues es el que recibe toda la ira, ¿no? O estas personas también, que no sé si a ustedes tengan dentro de su círculo, yo sí conozco personas que constantemente se enojan, ¿no? O sea, oye, pasó esto, se te metió alguien, ya me enojé, ya llegué aquí, me enojé, ya estoy gritando acá, ¿no? Y entonces más allá, para ellos es lo que dice Cris, ¿no? O sea, es que no me dejo, no voy a permitir que a lo mejor me atropellen, pero ya es un enojo exagerado de a lo mejor a veces hasta pasas a la agresión, ¿no? Entonces, cómo sí es importante el poder identificar qué hay más atrás y también el autocontrol, ¿no? Porque pues es normal que de repente algo nos enoje, pero tú decides qué reacción es la que vas a tener ante ese enojo, ¿no? A lo mejor lo resuelves con palabras, a lo mejor habrá quien llegue a lo mejor a otras medidas más fuertes, ¿no? Y nada más que cuando el estrés sube a veces no tienes capacidad de decidir. Y eso tiene que ver porque es una olla express que ya se le botó la tapa. O sea, entonces la culpa no es de la tapa o de quien te quita la tapa, la culpa es de la temperatura que había abajo con, no sé, los frijoles que salieron con... Yo las escuchaba y lo que comencé diciendo, ¿no? Con esto de no enojarse no está bueno porque produce otras cuestiones, va en relación a lo que dice Cris y a lo que decís vos también, Eri, ¿no? La acumulación de enojo nos lleva a la ira, ¿sí? El no saber comunicar o el no poder comunicar lo que nos está pasando nos lleva a la ira. Y ahí es muy peligroso. Es muy peligroso porque en un estado de ira soy un asesino en potencia. O sea, a ver, entendamos eso también, ¿no? Porque nosotros somos energía, por lo tanto, ¿sí? Vibramos. Ahora, si vibramos en enojo, esa vibración está dañando directamente al que está más cercano e inmediato, ¿sí? O puedo dirigir esa energía, no importa las distancias, pero la puedo dirigir y también hacerle daño. O sea, para que sepan el Palomar, yo manejo todo el tema de energías y todo eso, por eso estoy hablando de ese lugar, pero es muy importante el tema de la comunicación y cómo gestiono también mis enojos. Les cuento que una anécdota. Últimamente estoy de anécdotas. Y como vos decías, Eri, una situación mínima, un día a la mañana, me despertó un estado de ira y no de enojo. Yo a mi familia sí comunicaba lo que yo necesitaba, ¿sí? Pero no estaba siendo considerada y no me estaban prestando atención, ¿sí? Entonces, eso lo que produjo fue una acumulación de pequeños enojos durante largo tiempo hasta que eso se produjo en un escape de ira. No contra ellos, pero sí quienes entendemos sobre energía, ¿sí? Y que sabemos cómo la energía se recupera, pero también se desplaza. Yo desplacé mi energía hacia
hacia un vidrio que estaba una ventana, ¿sí? Miré la ventana, mi energía fue hacia eso y explotó el vidrio. O sea, yo estoy contando algo que parece muy loco, pero sucede. Pero esto sucede. Por eso lo voy contando porque, bueno, porque es algo que también tenemos que saber los seres humanos, ¿sí? Entonces, y en ese momento fue en el momento que yo decidí cambiar mi vida. Fue la situación que hizo que decir, yo esto no lo quiero más. Pero llegar hasta ese extremo es peligroso. Por eso, Claro. bueno, vamos contando todo lo que, todas las experiencias para que, bueno, para quien nos escuche, bueno, sepa que hay cuestiones que también existen, cuestiones que tomamos como raras, como extrañas, también suceden. Y qué Claro, importante ver la utilidad del enojo, la utilidad de cualquier emoción, ¿no? O sea, claro. es, todo tiene una utilidad detrás. O sea, el enojo, por ejemplo, a mí me llamó la atención que Gaby decía, me ha servido para cortar cosas. Y, por ejemplo, para mí el enojo ha sido a veces mi motor, que no sería lo ideal, pero a veces dices, ya, hasta aquí. Y entonces, a lo mejor, digo, la interpretación, el evento es lo mismo, a lo mejor Gaby lo ve como hasta aquí corta y caja, y para mí es como hasta aquí a lo que sigue, o sea, es lo mismo, o sea, te mueve a la acción también, a una acción distinta. Y esa Claro. generalmente es la utilidad. Por eso, por ejemplo, a nivel psicológico, también siempre decimos que el enojo es más rentable a nivel psicológico que la tristeza, porque el enojo generalmente es una tristeza que ya se pudo expresar. Fíjate Entonces, que ahorita con lo que dices, Cris, y que les he dicho, es que me he enojado en mi vida pocas veces, y siempre les he dicho, oye, ¿ya te enojaste? Y le digo, no, estoy muy molesta, pero no estoy enojada, porque siempre les he dicho, no te gustaría verme enojada, no te gustaría verme enojada, porque verdaderamente, de verdad tengo contadas las veces que me he enojado, y de verdad que soy muy, muy dura, muy fuerte, o sea, sí, porque justamente es hasta aquí, o sea, ¿sabes? Hasta aquí, y esto no permito. Pero me hizo clic ahorita algo que dijo Cris, oye, ¿cuál es tu constante? Y fíjense que mi patrón, se los comparto, Paloma, mi patrón o sea, de lo que me ha sacado de así fuertemente de mis casillas y que sí me puedo convertir en Hulk, eh, es la injusticia, ¿sabes? O sea, las cosas que me han enojado fuertemente en la vida ha sido la injusticia, o sea, me enoja que se quieran pasar de vivo, ¿sabes? Tal vez aunado mucho a mi apellido, ¿saben? Eh, Me llamo Gabriela Cariño, y Cariño hoy, ustedes pueden decir, ah, qué bonito, sí, pero ahorita estamos en la época en que que te respetan porque hay leyes y todo esto, pero cuando estaba muchísimo más jovencita, por supuesto que era algo que podía utilizar cualquier persona y que todo el mundo quisiera hacer chistes o quererse malpasar, ¿sabes? Entonces fue mucho a la injusticia, al de que al respétame, ¿sabes? Y me llama la atención porque mi patrón, fíjense, de mi enojo es cuando yo veo la injusticia, que eso me puede sacar de mi centro. Porque una cosa, vuelvo a insistir, es que me molestan muchas cosas, todos los días me molesta algo, todos los días, pero en menor y mayor intensidad no pasa nada, me mueve, no pasa nada. Pero cuando sí ha pasado y fuertemente, es ante la injusticia de decir hasta aquí. Y no te permito esto, o sea, y no solamente ha sido conmigo, sino la injusticia hacia los demás, o sea, mis grandes enojos y mis grandes luchas han sido el justiciero ese el que dijiste, Gris, o sea, ay, no soy la justiciera de nadie, ¿no? Pero, uy, o sea, el sape, ¿no? pero fíjate cómo eso, o sea, para mí, siempre que es reactivo o que nos sobrepasa, tiene que ver con tu historia personal y familiar. Entonces, porque eso es como, ahí hay poca tolerancia porque hay una historia detrás, que a lo Ay, mejor soy, no alcanzamos, a veces alcanzamos a vernos hasta la infancia, pero a veces eso fue el drama familiar que hizo que tal, y a lo mejor en las siguientes generaciones va a haber abogados y así, por ejemplo, que es el tema de la injusticia, este, o síntomas físicos, por ejemplo, que es vesícula biliar, cosas así, o sea, todo tiene una razón de ser, por eso yo siempre les digo, cuando no sepas si te sobrepasa o tengas este nervio de que me va a sobrepasar o algo así, lo primero que hay que ver es cuál es la utilidad. O sea, cuál es la utilidad de ser la justiciera. ¿Por qué? Porque si no,
eventualmente vamos a tener que estar haciendo ese papel. Sin darnos cuenta, nos vamos acomodando en ese papel. Claro. Nos Entonces, vivimos No, gracias. peleando por todo, porque en realidad no se termina nunca por lo cual uno pueda hacer justicia. Eso no se termina nunca. Entonces, si es nuestra misión, bienvenida sea. Si no, a calmar las aguas, ¿no? El tema de la justicia, yo me identifico con eso de ser justiciera y el tema del ser justo más que ser justiciera, el ser justo. Yo elijo eso, ¿no? Porque si no, vivimos peleando y nos vamos perdiendo lo hermoso de la vida, ¿no? Oigan, Palomas, ¿y qué piensan de cómo manejar el enojo de los demás? Porque ahorita hablamos de nuestro enojo, ¿no? Pero hay veces que percibimos que alguien más está enojado y no sé si sea correcto o no, a veces no acercarse, o a veces evitamos demasiado tiempo a esa persona o ese enojo y es algo que entonces al final tampoco se resuelve. yo digo, Yo no me invito al circo, ¿eh? Si veo que alguien yo está digo enojado, es un depende. drama. Yo no. O sea, yo no. No, Pero a no lo me. mejor por no alargar más las cosas o hacerlas más grandes, y está enojada esta persona, no me voy a acercar, no voy a platicar, no tanto a lo mejor porque como tú dices, no involucrarte en el circo, pero en solucionarlo el enojo, o sea, Es que son dos cosas diferentes. Una es, si veo que la otra persona está como energúmeno gritando, no me va a hacer caso y le voy a exponer a que me falte el respeto y no me va a gustar y le voy a responder y vamos a hacer la cosa más grande. Entonces, cuando te digo esto es de que no me invito al circo, al drama, a eso, es porque te doy tus 5 minutos o te doy tu hora, o te doy tu día, o te doy tus tiempos y lo platicamos. Sí, porque si hay alguien que molestó tanto y que enojó tanto, es que hay que hablarse. O sea, no le puedes dar la vuelta a la hoja. ujú. Pero una cosa es que necesites sentar a tocar el tema, a hacer una conversación tal vez muy incómoda, muy difícil, pero necesaria, se hace. Pero no cuando estamos en una emoción tan fuerte que es el enojo, en donde vamos a decir tal vez cosas muy hirientes, vamos a llegar a acuerdos que no son verdaderamente acuerdos, sino es porque estás en el ego, en el ganar y todo esto. Entonces, sí yo he aprendido a no involucrarme cuando la persona esté enojada. Es que volteate, te estoy hablando. Pues cuando hables decentemente, cuando tengas tranquilidad, con muchísimo gusto nos sentamos. Y creo que lo enoja más, ¿verdad? A las personas. La verdad es que he entendido que ese no es mi problema, es del otro. Ujú. Entonces, Para mí creo el que también indicador esa siempre es parte. si está desde el berrinche o está desde un enojo maduro, porque también hay enojos adultos, pues, o sea, hay enojos que corresponden, o sea, bueno, o sea, me imagino, por ejemplo, cuando está una mamá con su hijo, mijito, te vas, o sea, eso no, es un enojo, o sea, es una energía, o sea, se dice con fuerza y es un enojo de eso no, pero es tan directo y tan adecuado a la situación que no es un berrinche. Ujú. ¿Me explico? Pero a veces es un berrinche, el berrinche de, y te dije, porque no sé qué. Ahí sí, como Gaby, yo digo, no me invito al circo, porque la persona ya está en el circo, o sea, ya está en el berrinche, está en una postura infantil o reactiva que no tiene control de sus emociones, o ahí sí el enojo ya agarró el control de esa persona. Entonces, más bien es esperar a que eso pase para entonces sí poder ver qué detonó el enojo. Y a veces el enojo nos vamos a dar cuenta que ni siquiera tiene que ver con lo que está pasando en esa situación. ¿Cuántas veces no les ha pasado? A mí sí me ha pasado, o sea, que a veces caigo en el berrinche, digo, ya cada vez es menos porque tengo como esta conciencia, pero antes, uy, de niña, yo les decía, no sé si veían las caricaturas del Pato Donald, que se veía así rojo, 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 cuando se enojaba desde los pies hasta el pelo. Yo era colérica, o sea, yo era del enojo. Y era berrinche de mi mamá de, te vas a llorar a la sala y cuando estés tranquila te regresas, ¿no? Y yo solí, pero pasaba una hora yo llorando sola en la sala, o sea, ahora entiendo que mucho de eso tiene que ver con la información que traes y eso, pero a fin de cuentas entendí que también, o sea, es válido
O sea, le agradezco a mi mamá porque de alguna manera me decía, tú llora, o sea, validaba puedes llorar, pero en soledad. Que eso fue lo que a mí se me quedó. Por eso llegó un punto en que yo decía, no me puedo permitir estar triste. Enojo sí, porque enojo sí veo que aquí se contestan de repente o lo que sea. Eso es válido, pero la tristeza en soledad. Y por eso es que a mí me costaba muchísimo trabajo sentirme triste, expresar la tristeza. A veces ni en soledad podía llorar. Entonces, creo que es súper importante saber distinguir desde qué postura estás. Regresando a la pregunta de Erika. Y la otra es que yo creo que falta el último, perdón, Dani, creo que vas a hacer algo, pero el último escalón es el berrinche, el enojo y a lo mejor la ira, ¿no? Ya al final. Que es como yo creo que la más Es que la ira ya es berrinche para mí. pero ya Por, siento que la ira sí te puede llevar a cosas más peligrosas que un enojo o que un berrinche, ¿no? por Yo eso, creo que pero es que el enojo tiene una utilidad. Bueno, pues esa es mi forma de interpretarlo, ¿no? El enojo tiene una utilidad y a lo mejor te ayuda a decir, esto no lo voy a soportar, ¿no? Pero en la forma en como yo te entrego ese mensaje depende desde dónde te lo estoy diciendo. ¿Te lo estoy diciendo desde algo congruente o te lo estoy diciendo porque me estás recordando algo que a mí me toca un botón que me hace explotar? Y la ira ya es cuando eso que me hace explotar llegó a un nivel de hormonal tan alto que puedo matar a alguien. Lo que decía Dani. sí, O sea, justo. eso ya es instinto de supervivencia total. Pero tiene que ver con que ya no te hiciste cargo de los microenojos anteriores. Bueno, desde Claro, mi punto de vista. claro. Sí, pero llegar a la ira, como bien dices, puede ser una cuestión, como técnicamente lo dice Cris, algo infantil, pero que puede perderte, ¿no? Perdón, voy a poner a un gran amigo mío, pero es, es enojoncito, mi amigo, ¿no? Entonces, Sí, tuve obviamente, un de amigo. las cosas que más le molestan es que se le metan imagínense periférico, Ciudad de México, o sea, por Dios. A veces no se puede, pero de repente pues se meten y van ganando, y bueno. Y una cosa es que, bueno, está enojado y entonces hace una señal de, me recuerdas allá a alguien, ¿no? Y bueno, hasta ahí como que ya se enoja y entonces ya bajó el vidrio y ya empezó a decir, y tú vas y qué, y le dice de cosas, pero de tú a tú, de ventana a ventana. Y lo más fuerte fue un día que se bajó, así de que se le atravesaron y pues, más adelante el tráfico se paró, hubo un alto total que se separaron los carros, se baja y va y le echa bronca al que venía adelante. Nada más que no contó que el que venía adelante traía un arma. Claro. Y se bajó y le puso la pistola en la cabeza. Y empezaron a decirse, claro que él, así como que lo infantil, lo poco maduro, o sea, le ganó totalmente el enojo, se bajó. Digo, afortunadamente no pasó a mayores. Pero ¿qué pasa si el que traía la pistola viene igual de loco, viene igual de iracundo, viene igual de... Porque además se venía metiendo, o sea, tampoco venía muy tranquilo que digamos la persona de adelante. ¿Y qué tal si esa persona de adelante, en, en el momento de que le estaba diciendo cosas nada bonitas, se baja y hace otra cosa que no estuviéramos contando de que nos contó la historia, ¿no? Y que obviamente eso ayudó a que él le bajara un poquito, porque le siguieron pasando, pero ya no era tan seguido. En una forma infantil, no lo ha trabajado, como ustedes quieran, pero la ira puede llegar a ser, bueno, hace poco, hace menos de un mes, se agarró a golpes. O sea, sí se agarró a golpes con el otro. La ira, iracundo, bueno, perdón amigo, si me estás viendo. No, 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 está bien. Era para responder la pregunta que hizo Eri. Em, con respecto a la pregunta que hiciste, Erika, yo considero que también, como Cristina, depende, ¿no? Depende con quién. El tema del enojo, si te involucra, ¿sí? Es depende. Hay que saber hacer silencio y manejar el enojo y empezar a trabajar todo el enojo en tu cuerpo, porque el enojo baja al cuerpo, ¿sí? Y eso manejarlo en silencio, dentro de tu ámbito personal, muy personal,
y empezar a trabajarlo, ¿sí? Si es necesario, ir a terapia, pero a veces, muchas veces no hace falta la terapia, también hace falta un buen consejo de alguien y ya, y suficiente. Pero si los enojados son otras personas, depende de cuánto te importe, ¿sí? Que esas personas estén enojadas y empezar a ver si podés intervenir como mediador. Para eso existen los mediadores, ¿sí? Eso en el mundo, si no, bueno, está bien, en el mundo hay guerras y los mediadores parece que no pasa nada, ¿no? Pero bueno, el tema es ese. Pero para eso están los mediadores, pero es muy particular de cada caso, ¿no? De si te involucras, no te involucras, de uno con el enojado o el enojado con uno, de empezar a ver esas señales si podés acercarte o no a conversar. Muchas veces no podés acercarte a conversar, tenés que quedarte en silencio, que tenés que quedarte con tu enojo y ya, y se terminó porque no, de frente tuyo hay una pared, ¿sí? Y cada quien vive y transita sus situaciones y sus aprendizajes como puede, como le sale, como todos, ¿no? Entonces yo considero eso quería agregar. Gracias, Dani. Paloma, ya se nos acabó el tiempo. Como todas las emociones, nos quedó mucho por decir, pero bueno, será ya en otra ocasión. Muchas gracias al Palomar que nos acompañó. Déjenos sus comentarios si quieren hablar de otros temas también para que los consideremos. Y Palomas, pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Paloma. Gracias. Bye. Bye.